quisiera presentar al doctor Ignacio García Juárez. El doctor es egresado de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Realizó la especialidad de Medicina Interna, Gastroenterología, Endoscopía, todo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. También realizó un fellow de Patología y Trasplante en el Hospital Clínic de Barcelona. Y pues a mí es un honor poder presentarlo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que tiene una agenda bastante ocupada y bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y en los siguientes minutos hablaremos algo de lo que estamos viviendo desde lo que yo hago. ¿Cuál es el impacto del COVID en pacientes enfermos del hígado? Y aquí, ¿a qué nos ha obligado el virus? Bueno, este es el contenido de la plática. Hablaremos algunas generalidades que yo creo que todos los días o cada vez que tienen ese tipo de presentaciones tocan acerca del COVID, algunos focos de atención, algunas situaciones especiales dependiendo de la gravedad del paciente enfermo del hígado y algunos mensajes al final. La que sigue. Y quiero empezar diciendo, ya como todos sabemos, el virus, el COVID o SARS-CoV-2, que empezó la pandemia en China a partir de diciembre y reconocido como una pandemia a partir de enero, pues es un beta coronavirus que es afín a los receptores de angiotensina 2 y dependiendo de esto va a dar los síntomas. Desde el punto de vista de mi especialidad de gastroenterología, podemos decir que hay solo pacientes donde se inflama a nivel intestinal por estos receptores y cuya manifestación se traduce en diarrea. Y por eso así algunos pacientes pueden elevar las pruebas de funcionamiento hepático, alteraciones renales, etc. Y eso también tiene una implicación más adelante que tocaremos. Si yo soy parte de un equipo de trasplantes y por ahora debemos de continuar con estos programas de trasplante hepático. Bueno, y en forma muy general sabemos que el 80% de estos pacientes en los que no tienen comorbilidades tienen un curso muy leve o incluso asintomáticos. 14% pueden tener una enfermedad severa que requieren de hospitalización, de oxigenoterapia o incluso algunos pacientes, 5% de estos, pueden ingresar a la unidad de cuidados intensivos por una hipoxemia refractaria. Y esto también asociarse, y lo que hemos aprendido ahora en el instituto, lo que estamos haciendo los especialistas es ayudar al hospital y haciendo guardias. Y lo que hemos aprendido después de estas guardias es que estos pacientes, además del virus, tienen un riesgo alto de sobreinfectarse de gérmenes bacterianos. Y esto, o el mismo virus desencadenar sepsis, choque séptico, un choque refractario y falla orgánica múltiple, y esto llevará a la muerte de estos pacientes. Ahora, la reflexión es si estos pacientes enfermos del hígado, desde cirróticos hasta trasplantados, representan un foco de más riesgo para el coronavirus, sí o no, y esto lo iremos viendo en las siguientes diapositivas. La que sigue. Y esto es solo por tener algunos datos actuales. Los infectados a nivel mundial, más de 6.200.000 personas infectadas. Y vean el número que llevamos de fallecidos, 380.000 personas fallecidas. Y quizá el país con mayor infecciones en el mundo ha sido Estados Unidos, con 1.870.000 personas o casos infectados, con más de 107.000 muertes. ¿Y cómo está México hasta el día de ayer o la que sigue? Y estas son las estadísticas del día de ayer. Más de 93.000 personas infectadas y de estos más de 10.000 personas fallecidas con los datos que nos dio la Secretaría de Salud el día de ayer. Más de 10.167 defunciones. La que sigue. Ahora, el punto es el hígado y COVID. Y generalmente, y esto lo hemos visto también cada vez que hacemos guardias, estos pacientes que no son conocidos enfermos del hígado, una vez que adquieren el virus, pueden tener alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático. Y esto va dependiendo de la cohorte que analicemos, desde un 14 hasta más de un 50%, que pueden ser desde
alteraciones muy leves, como más de 1 a 2 veces de transaminasas o bilirrubinas, y es mucho más frecuente verlos en pacientes que tienen una infección grave, es decir, que requieren de hospitalización, que requieren de oxígeno, que a veces requieren de pronarse, o que incluso en algunos pacientes que se sobreinfectan. Esto es mucho más frecuente de verlos. Y se ha visto en algunas series donde la hipoalbuminemia, aquellos pacientes que no tenían hipoalbuminemia y la realizan durante el periodo de la infección, puede ser un marcador de mal pronóstico. Habitualmente estas alteraciones son transitorias. Una vez que pasa la infección, esto empieza a normalizarse. Esto lo que nos indican hoy por hoy las guías de tratamiento. Esto no debe ser una justificación para limitar el tratamiento específico del coronavirus. La que sigue. Y bueno, la etiología, pues existen algunas teorías, como a nivel del hígado existen receptores de angiotensina 2, este virus puede tener alguna implicación y hacer un cuadro de hepatitis transitoria. Pero también sabemos que son pacientes muy graves, que a mayor gravedad de la enfermedad pueden tener más afección pulmonar, más hipoxemia, y esta hipoxemia los va llevando a una hipoperfusión a nivel del hígado. Y este estado, tanto de choque o de hipoxemia, pues esto también es un factor que condiciona a esta elevación de las transaminasas. En algunas series de autopsias se ha visto que esto puede haber, o en algunas series con biopsias, esteatosis leve, inflamación lobular y portal o necrosis focal. Ahora, desde mi perspectiva, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, en algunas series esto también se ha visto que el virus puede encontrarse a nivel hepático. Ahora, la duda viene, ¿podemos trasplantar estos pacientes, poner estos hígados a un receptor que no está infectado? Y eso lo iremos tocando más adelante, dado que existe el riesgo de que se encuentre en el hígado. ¿Y cuáles son los riesgos potenciales? Aumenta el riesgo. Sabemos que estos pacientes, los pacientes enfermos del hígado, pueden tener algún grado de inmunosupresión y esta disfunción inmunológica puede agravar esta alteración hepática. Si en estos pacientes que recibieron un trasplante hepático y que este trasplante hepático tienen que recibir inmunosupresores para bajar las defensas o hacer una depresión de linfocitos, si esto incrementa el riesgo de más daño. En aquellos con patologías autoinmunes también, que toman medicamentos inmunosupresores para disminuir la actividad de la enfermedad, que están en un tratamiento viral como virus de hepatitis C, si esto el virus incrementa el riesgo de inflamar el hígado. ¿Y qué hacer en estos casos? Existen tratamientos experimentales y ya quizá tocaremos algo más adelante, donde estos pueden incluso ser hepatotóxicos, pero hoy por hoy la indicación es no limitar el tratamiento de COVID-19 a pesar de cualquiera de estas etiologías o a pesar de las alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático. La que sigue. Ahora, ¿cuáles son, si los dividimos, cuáles son los focos de atención en estos pacientes? Imagínense el pool de pacientes enfermos del hígado. Y si los dividimos en aquellos pacientes cirróticos, pero que están compensados, cirróticos descompensados, aquellos que tienen un carcinoma hepatocelular o incluso aquellos pacientes inmunosuprimidos y que están por un trasplante del hígado. Iremos viendo cada uno de los puntos. La que sigue. Y no solo nos ha cambiado el escenario del manejo del paciente con COVID, infectado con COVID, sino también nos ha cambiado una serie de conductas de cómo seguir a estos pacientes hepatópatas durante esta pandemia que no están infectados. Y vean algunos datos generales, el desconocimiento del curso de COVID en pacientes con una hepatopatía crónica, cuál es el desenlace en aquellos pacientes con autoinmunidad, con colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, virus B, virus C, Wilson, hemocromatosis o esteatohepatitis.
En una serie de la CDC, 0.6% de pacientes con enfermedades crónicas del hígado y algunos de estos pacientes ameritaron unidades de cuidados intensivos. Parecía que el comportamiento, cuando vemos los datos, no es tan diferente que el resto de la población. ¿Cuáles son las recomendaciones ahora? Algunas recomendaciones generales, centros especializados para por ejemplo, nutrición, siendo un centro de referencia para enfermedades del hígado y trasplante, pues ahora es un centro COVID y dejamos por fuera toda esta población de enfermos del hígado. ¿Y qué nos ha obligado a hacer el coronavirus? Bueno, esto no solo el impacto es en pacientes que se enferman del hígado, sino también viene el otro lado de la moneda. Ahora, este hospital, ¿a qué está obligado al reconvertirse en centros COVID? Bueno, ahora, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra consulta? Pues hemos diferido estas consultas. Lo que hemos hecho en el instituto, y es lo que ha hecho la gran parte del mundo, hacer una telemedicina, que quizá esto va a tomar cada vez más importancia en el futuro, y les hemos llamado por teléfono, por videollamadas, por correos, y así es como hemos estado atendiendo a nuestros pacientes. La consulta presencial en casos específicos, y ahora lo que se recomienda es que, y así como todos los pacientes, tener menos contacto con los centros COVID, a menos de que exista de que un trasplantado se ponga itérico o amarillo, de que las transaminasas se eleven a más de 500 o existan datos de descompensación aguda. Lo que hemos hecho también es, para evitar que estos casos acudan al hospital, es hacer estudios de laboratorio en algún centro lo más cercano a donde viven, para disminuir el riesgo de contacto y disminuir el riesgo de infección. La que sigue. Ahora, en algunos casos específicos, hepatitis virales crónicas, el virus del COVID aumenta el riesgo de que en algunas infecciones esto pueda ser agravado. En aquellos pacientes, sobre todo en pacientes con virus de hepatitis C, ¿qué hacer durante este momento de la pandemia? Bueno, si son candidatos a recibir tratamiento, lo que nos sugieren es esperarse a que esto pase y empezar el antiviral de acción directa, sofosbuvir, velpatasvir o glecaprevir y pibrentalvir. Dado que si estos presentan algún efecto secundario, una vez que pase la pandemia, estos pacientes puedan tener una atención especializada y no referirlos o ahora muchas veces sin hospitales donde puedan ser atendidos. En pacientes con virus B también se puede iniciar el tratamiento si es necesario, y si no, poder retrasarle 1 o 2 meses una vez que pasa la epidemia del coronavirus. Considerar el retraso del inicio, sobre todo mucho más claro en pacientes con virus de hepatitis C. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen hígado graso? Sabemos que el hígado graso es uno de los principales problemas ahora, y cada vez estaremos viendo mucho más pacientes cirróticos que ingresan a la lista por esta etiología. Hay algunos estudios donde en menores de 50 años representa la indicación número 1 de trasplantes para estos pacientes ya. Ahora, ¿qué hay acerca del hígado graso y en esta pandemia? Considerar el riesgo elevado de comorbilidad. Si ustedes saben, ahora también, como cultura general, el término de NAFL, hay una propuesta de cambiarlo y ahora se va a llamar, en lugar de N, va a llevar MAFL, como síndrome metabólico asociado a enfermedades crónicas, a enfermedades del hígado. Y esto cumpliendo 3 requisitos, que son diabéticos, pacientes con diabetes, pacientes con sobrepeso o pacientes con alguna alteración metabólica, lipidemia, etc. Bueno, si ustedes ven, esta población tiene mucho más riesgo porque habitualmente son pacientes con sobrepeso, son pacientes con diabetes o son pacientes con obesidad. Y esto ya sabemos que en la población no hepatópata representan un mayor riesgo de complicaciones o incluso un mayor riesgo de progresión de la enfermedad, de mortalidad en estos pacientes. La que sigue.
Ahora, ¿qué hacer en pacientes con una cirrosis compensada? Distanciar la vigilancia o tamizaje para varices esofágicas o método. Estos pacientes, conforme va avanzando la hepatopatía, sabemos que requieren de estudios de tamizaje. Uno, de hepatocarcinoma, y dos, para disminuir el riesgo de sangrado varicial, hay que hacerles estudios de endoscopía. Ahora, ¿qué se ha propuesto durante la pandemia? Y sobre todo enfocándonos a centros que se han vuelto centros COVID. Lo que se ha visto o lo que se recomienda es para hepatocarcinoma, si no hay una justificación clara, es retrasar el estudio de tamizaje como es el ultrasonido, a que esto pase y muy probablemente después de 2 o máximo 3 meses no impactaremos en el pronóstico del paciente. Y también la otra justificación es si este paciente, un paciente cirrótico, requiere de un tamizaje de endoscopía, podríamos retrasar el estudio de endoscopía. Y lo que se sugiere hoy por hoy es iniciar beta bloqueadores. Y para esto hay un estudio europeo que se publicó el año pasado, y lo que ven es, no era con fines de la pandemia, pero lo que vieron en este estudio es que aquellos pacientes cirróticos compensados que se les inicia de forma profiláctica un beta bloqueador, lo que se vio es que disminuye o retrasa la aparición de complicaciones de hipertensión portal, ascitis, encefalopatía o incluso sangrado. Entonces, tomando en cuenta que hay evidencia sólida para tomar esta decisión, es sugerir dar beta bloqueador durante la pandemia y una vez que esto pase, iniciar las pruebas de tamizaje y el procedimiento endoscópico que sea necesario. La que sigue. Ahora, que pacientes con enfermedades autoinmunes también es otro grupo de enfermos. Lo que se ha recomendado habitualmente, el tratamiento que damos en hepatitis autoinmune es azatioprina, como tratamiento de primera línea es azatioprina y prednisona. ¿Qué hacer en esto? Y quizá al inicio de esta pandemia nadie sabía nada del comportamiento y lo que se recomendó primero es no disminuir la inmunosupresión de forma profiláctica. Es decir, aquellos pacientes que no tenían la infección del virus, no estamos obligados a hacer ningún cambio de estos medicamentos. Aquellos que tienen una infección leve, sabemos que el virus produce linfopenia y estos fármacos antiproliferativos como micofenolato o azatioprina también pueden ser mielotóxicos y pueden producir más linfopenia. Aquí lo que se recomienda si el paciente toma azatioprina o micofenolato es suspender la azatioprina y el micofenolato si las pruebas lo permiten o la actividad de la enfermedad lo permiten. Y en casos severos hay que suspender estos antiproliferativos porque estos producen más mielotoxicidad y puede agravar la linfopenia de estos enfermos durante la fase de la infección del COVID. Y lo que se recomienda es no suspender la dosis del esteroide y por lo menos dejar una dosis de 10 miligramos en estos pacientes para disminuir el riesgo de una crisis adrenal, una insuficiencia suprarrenal. También se recomienda vacunarlos contra neumococo, influenza e inicio de inmunosupresión con o sin COVID si hay indicación fuerte de hepatitis autoinmune. Es decir, en aquellos pacientes que ustedes diagnostican como primera vez hepatitis autoinmune, si se diagnostica en este momento de la pandemia, también no es lo que se recomienda es darle tratamiento como un paciente no infectado y como en cualquier otro tiempo, dar la inmunosupresión necesaria para apagar la actividad de la enfermedad y evitar que ésta pueda progresar y desarrolle un cuadro de falla hepática aguda. La que sigue. Ahora, este es un estudio donde evalúa cuál es el impacto del hígado graso en la época de COVID.
Y vean, es un estudio bicéntrico, se desarrolló en 2 centros, más de 200 pacientes analizados con COVID e hígado graso. 50% eran diagnosticados al ingreso y 75% durante la hospitalización. Todos tenían un patrón de alteraciones del hígado, de un patrón hepatocelular de acuerdo a los PFHs, y lo que vieron, si vemos la tabla de su derecha de la pantalla, lo que vemos es la población global de 200 pacientes, aquellos que permanecieron estables y aquellos que tuvieron una progresión de la enfermedad del COVID. 39 casos. Y vean, lo que llama la atención es que el hígado graso, aquella población, aquellos que se mantuvieron estables, solo el 25%, contra aquellos que progresaron eran el 87%. Entonces, de acuerdo a esto, pareciera que el tener hígado graso puede ser un factor de riesgo para progresión de la enfermedad del coronavirus que los que no tienen hígado graso. Pero esto también, si analizamos con más detalle, vemos que los que progresaron tenían una edad mayor que la población que no progresó, es decir, más de 60 años, vean, 8% contra un 44%. Además, tenían más sobrepeso, que es algo habitual de verlo en pacientes con hígado graso. Tenían más comorbilidades los de hígado graso que los que no tenían hígado graso. Y esto pareciera mucho más lógico que aquellos que tienen algún componente del síndrome metabólico, pues representa un mayor riesgo de la enfermedad de los que se llegan a infectar. Y vean, mayor progresión, 6.6%, y había más alteraciones de PFH en aquellos que tenían hígado graso, 70%. La que sigue. Ahora, quizá el otro grupo es qué hacer en aquellos pacientes con una cirrosis descompensada, que ya tuvieron ascitis, encefalopatía o incluso algún episodio de sangrado varicial. ¿Cuáles son las recomendaciones en este grupo de pacientes? Uno es continuar con el mismo manejo que el paciente tiene, es decir, medidas antiamonio o para la encefalopatía, profilaxis para evitar, si ya hubo un primer episodio de sangrado, evitar un segundo episodio, y medidas de todas las profilaxis que el paciente requiera. Y aquí lo que se recomienda es evitar que estos pacientes acudan a un centro de atención si el hospital se reconvirtió a COVID. Y utilizar telemedicina, dar recetas por 2 o 3 meses para disminuir el riesgo de atención o disminuir el riesgo de acudir a estos hospitales que se reconvirtieron a COVID. Lo que hemos visto en el instituto en las consultas de evaluación de trasplantes es que a veces estos pacientes pueden no encontrar ni un sitio para realizarse una simple paracentesis. Y todavía no tenemos claro cuál ha sido el impacto de esta pandemia en estos pacientes, cuál ha sido la mortalidad, no por el virus, sino por las complicaciones de la hepatopatía, en especial estos pacientes cirróticos, al no encontrar un centro de atención para resolverle sus complicaciones. La evaluación de trasplante restringida, excepto en aquellos pacientes. Hoy por hoy el centro de nutrición está cerrado el programa de trasplantes. Nosotros hacemos un número de 50 trasplantes por año. Somos el centro número 1 de México en trasplantes, pero ahora el hospital está ocupado por pacientes con COVID. La terapia intensiva solo son pacientes COVID. Por lo tanto, no podemos hacer trasplantes. Hay algunos centros que se vuelven híbridos, es decir, la mitad son centros COVID y la otra mitad se vuelven centros no COVID con atención general. Y esto les ha permitido continuar con ciertas restricciones el programa de trasplante. ¿Y qué es lo que recomiendo? Bueno, se recomienda a aquellos pacientes que estén con riesgo de perder la vida en los siguientes días, pacientes con falla hepática aguda, pacientes que ya son conocidos como cirróticos y que hacen una descompensación, es decir, se infectan una peritonitis bacteriana espontánea y eso lo lleva a una descompensación y la hepatopatía progresa.
Es decir, la escala del MEL sodio se incrementa con un riesgo de mortalidad muy alto, con un MEL muy alto, o incluso en aquellos pacientes que tienen un hepatocarcinoma limítrofe. ¿Cuáles son los criterios de hepatocarcinoma que nosotros usamos? Es aquellos que están dentro de criterios de Milán, es decir, una lesión de 5 o menos centímetros o 3 lesiones de menos de 3 centímetros. Si estos pacientes, también hemos visto, y ahorita lo mencionaremos, estos pacientes, si los dejamos a libre evolución, a través de los meses, semanas o meses de esta pandemia, puede llegar el momento en que cuando repitamos un estudio del hígado, el tumor haya crecido y ahora estén fuera de criterios de un trasplante. Entonces vean que esta mortalidad no solo está dada por el virus, sino también está dada por la ocupación de estos hospitales donde no podemos atender a esta población de pacientes cirróticos. Otra recomendación es disminuir las consultas de evaluación de trasplantes a las estrictamente necesarias, es decir, aquellos pacientes que realmente tengan que evaluarse para un protocolo y solo si hay una posibilidad de trasplante. Si no hay una posibilidad, no tiene ningún sentido evaluarlos. El objetivo es mandarlos a un hospital de segundo nivel, donde no haya atención con COVID y ahí poder seguir o continuar la valoración o continuar tratando las complicaciones que vayan presentando. Vacunación como al resto de la población que habíamos mencionado, dar profilaxis para peritonitis bacteriana espontánea, aquellos pacientes que lo requieran o ahora incluso de forma empírica también podemos hacerlo, de encefalopatía hepática para disminuir el riesgo de hospitalización. Y otra recomendación que nos hacen es aquellos pacientes que llegan descompensados y que no hay una causa clara de esta descompensación, es decir, que eran un child B y que ahora se vuelven un child C, más ascitis, más encefalopatía, pues ahora está justificado buscarles una prueba de SARS-CoV-2 o una prueba de COVID y ver o aclarar que no sea la causa de esta descompensación hepática. La que sigue. Ahora veamos casos especiales. ¿Qué hay acerca de los casos específicos y la lista de trasplantes? Aumenta la complejidad logística por esto que ya habíamos mencionado, médica y administrativa. Algunos centros han optado por diferir los trasplantes. Ustedes imagínense, se vuelve una vez complejo por dos razones. Uno es que las pruebas muchas veces en los centros de donación ahora, pues este paciente donante de hígado está en una terapia intensiva. Y no se diga a aquellos que hay pacientes con COVID, a pesar de que el paciente haya muerto de un traumatismo por el que ustedes quieran. Entonces esto lo vuelve a un paciente, a un donante de alto riesgo para tener COVID. Y a veces las pruebas nos dicen, sí, le hacemos el hisopado y le damos el resultado en 3 días, cuando el hígado, una vez que se extrae del donante, hay que colocarlo en el receptor en no más de 12 horas. Entonces no sabemos ni qué estamos colocando. Además, este donante tiene que pasar a un quirófano y todo un equipo de médicos que va a la procuración de ese hígado o del donante está en contacto con este donante. Y lo que se ha visto en otros centros es que al final termina un equipo infectado de coronavirus y con un riesgo de este donante de transmitir la infección a un receptor de hígado. Por eso los criterios se restringen solo a pacientes muy graves y además al receptor, al enfermo del hígado que va a recibir este órgano, hay que hacerle también la prueba de tamizaje. Y las pruebas de tamizaje consisten en dos, en la prueba de hisopado y una tomografía. Lo que hemos visto en el instituto es que a veces en algunos centros de donación no hay ni tomografía. Entonces, todo eso genera mucha incertidumbre, mucho temor si debemos de seguir y en qué momento debemos de reabrir estos programas de trasplante. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Lo que habíamos dicho, el hisopado del donante y del receptor, y más si tienen fiebre, todos considerar alternativas a PCR.
todos considerarlos como potenciales infectados hasta no descartar lo contrario o no demostrar lo contrario después de una tomografía o después de un hisopado. Pero estos hisopados deben de ser muy efectivos y tenerlos en las siguientes horas después de que se realiza para tomar la decisión si es un buen hígado para ser trasplantado. Los órganos con bajo riesgo podrían ahora considerarse si pueden ser buenos candidatos para un trasplante. Aquí consideran la suspensión temporal de donante vivo, excepto en un programa de niños donde la causa sea una falla hepática aguda. Aquí habría que reconsiderar para poder trasplantar a este niño a pesar del riesgo de la pandemia. La que sigue. Hasta ahora la información es escasa, insumos insuficientes, procedimientos también cada vez se van limitando. Debe haber una discusión bioética y hay algunos centros y el temor es grande de todo el equipo, que al ratito terminen infectados y todo un equipo médico, el receptor y se vuelva una catástrofe. Y si este receptor sale a una terapia donde no había infecciones de COVID, al ratito toda esta terapia esté infectada. Hay quienes apoyan a favor de trasplantar, hay quienes dicen mejor es esperar. Y se han visto algunos cirujanos de trasplante que terminan intubados en una terapia por seguir este programa. Actualmente todavía no hay datos sólidos, pero incluso en algunos centros se ha considerado si trasplantar a aquellos pacientes que mueren por COVID. Y se ha visto que después de 14 días la infección es mucho menor, pero esto va generando cada vez más inquietud y por ahora nada claro. Nosotros en el instituto tenemos por ahora cerrado el programa y no sabemos todavía, no hay una fecha de cuándo reabrir este programa de trasplante. La que sigue. Y bueno, esto ha hecho que existan nuevas políticas de uno de los programas más grandes en el mundo, que es en Estados Unidos, la que sigue, y que estos se vayan cambiando y uno se vaya adaptando a las condiciones de la pandemia. Ahora, el otro grupo que preocupa de estos pacientes es pacientes con carcinoma hepatocelular. ¿Y qué hay acerca de estos pacientes? Sabemos que todo paciente con cirrosis necesita una prueba de tamizaje de cada 6 meses con un ultrasonido y alfa-fetoproteína. Pero si ahora está cerrado, ¿y a dónde les hacemos los estudios? Bueno, el impacto en recursos humanos e intrahospitalarios, la cohorte prospectiva de enfermedades oncológicas más COVID, con aumento de susceptibilidad a severidad y mortalidad. ¿Hasta dónde debemos de exponer a estos pacientes? Lo que se ha recomendado es continuar con el manejo según las guías clínicas, minimizar el contacto y diferir estudios innecesarios, ultrasonidos de vigilancia. Y la recomendación es que estos pacientes podemos retrasarle de 2 a 3 meses máximo, si ya le tocaba, retrasarle el ultrasonido de tamizaje. Y esto parece que no va a impactar en la supervivencia global de estos pacientes. Aquellos que se salen es porque podrían considerarse que tienen un tumor agresivo y que estos con o sin pandemia pueden progresar. Sesionar manejos fuera de los hospitales, solo por línea, por videoconferencias e ir tomando conductas. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos en estos casos es que nutrición, tenemos terapias radiológicas o locorregionales en aquellos pacientes que ya tenían un diagnóstico de hepatocarcinoma. Ahora este hospital está reconvertido y no hay donde darle las sesiones y no encontramos hospitales donde puedan continuar con la terapia. ¿Cuál va a ser el impacto? Por ahora no lo sabemos, hasta que volvamos a reestudiar estos pacientes y veamos en qué condiciones están. Seguramente muchos se van a salir de la lista de espera o de las indicaciones de trasplante. Si se ofrece terapia puente en vez de terapia curativa, se sugiere monitoreo con imágenes a fetoproteína para que estos pacientes no se salgan. Aquí el problema es que a pesar de ser un instituto, no tenemos el acceso a estas terapias locorregionales. Sobre todo,
estos deberían de ser enviados a una institución libre de COVID. Pero el INCAN, que es quien nos ha estado apoyando, también está muy saturado y se vuelven unas largas listas de espera para estos pacientes. La que sigue. ¿Qué opciones terapéuticas? Resección, seleccionar a los pacientes de bajo riesgo y comorbilidades para que disminuir en la estancia hospitalaria, terapias puentes como ablación por radiofrecuencia, embolización, radioterapia extracorpórea, tratamientos sistémicos y monitoreo. Pero esto cada vez, estos son las recomendaciones, pero cada vez son más complejas. Ahora, si tenemos un paciente que está justificada la cirugía, nutrición es un centro COVID, no, el banco de sangre está limitado porque no hay donantes, la terapia intensiva está limitado porque ahora es solo pacientes para COVID, ¿dónde se hace? Y esto también esto va a impactar en nuestros pacientes. Trasplante, terapias puente y discusión con el paciente por el riesgo de salirse de la lista. Además, también el riesgo de la transmisión del virus. ¿Debemos o no debemos de trasplantar? Lo que sugieren en el mundo es intentar aquellos que están en un límite de salirse por tamaño del tumor. Ahora, el problema real al que nos enfrentamos es dónde hacemos estos trasplantes. Si nuestras terapias, nuestro banco de sangre están limitados. Ablación por radiofrecuencia y embolización, tumores de menos riesgo, y esto puede aumentar la respuesta en menores de 3 centímetros. TACE en pacientes de bajo riesgo de descompensación o de progresión de la hepatopatía y uso de score pronósticos para seleccionar a estos pacientes y evitar que se prolonguen en un hospital. Tratamiento sistémico para aquellos que ya están fuera de cualquier terapia locorregional o incluso una terapia curativa, pues podemos dar sorafenib, lenvatinib, regorafenib, etc. Vigilar el ingreso o evitar ingresos a hospitales, omitir monitoreos de respuesta y continuar tolerancia. Aquí el problema al que nos enfrentamos es que estos pacientes también están limitados, la gran mayoría, a accesos a estas terapias sistémicas, accesos a una vigilancia específica de monitoreo. Nosotros en el instituto tenemos lugares para dar la consulta, pero no tenemos espacio para hacer seguimientos por imagenología. La que sigue. Ahora, la otra parte, ¿qué hacer con los trasplantados de hígado? Y algunos datos generales sabemos que en el 2002, en la pandemia del SARS, sí, no hubo una evidencia estos pacientes son inmunosuprimidos y tienen tratamientos que bajan las defensas para evitar el rechazo, principalmente linfocitos T. Tacrolimus, micofenolato o prednisona. Entonces, cuando esto empezó, lo de la pandemia, todo el mundo pensaba que esto iba a incrementar el riesgo y la mortalidad de este grupo de pacientes iba a ser mucho mayor que la población general. Y vean, cuando uno empieza a analizar los datos, en la pandemia del SARS del 2002 no aumentó la mortalidad, fue muy parecido a la población general. Teóricamente, estos pacientes, al estar inmunosuprimidos, esta cascada inflamatoria podía ser mayor. El virus podría prolongarse por mucho más tiempo, pero la información en este grupo de pacientes es escasa. La que sigue. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Bueno, esta información escasa, hemos visto algunos casos reportados, ahorita les mencionaré algunos de los datos que hemos visto en el instituto, y vean, las recomendaciones generales también como en pacientes con hepatitis autoinmune no está justificado disminuir la inmunosupresión de forma empírica, salvo aquellos pacientes que se documente una infección. Continuar según las guías e implementar telemedicina para disminuir el riesgo de que se acerquen a los hospitales COVID como nutrición. Y lo que hemos hecho es que aquellos que trasplantamos hasta inicios de marzo, los continuamos viendo
cada 15 días, cada 20 días, en un lugar, en un área que no es COVID, con estudios de laboratorio y los mandamos a casa. Y hasta el momento hemos tenido buenos resultados. Aquellos que ya tienen más de 3, 6 meses, y no se diga los que ya tienen más de un año, esos ya ni los citamos. Cancelamos todas sus citas y a menos de que exista alguna complicación o alguna duda, nos llaman por teléfono al teléfono de guardia o por internet o por correos. También podemos contestar todas las dudas. Y hasta ahora, el número de infectados que tenemos en el instituto solo han sido 4 pacientes de una población de 390, 400 trasplantados de hígado. No reducir la inmunosupresión en estos pacientes, vigilancia en aquellos que se llegan a infectar. Lo que se recomienda es quitar el micofenolato y dejar el tacrolimus. Y aquellos pacientes de la misma manera que la hepatitis autoinmune, dejar la prednisona a dosis bajas, 10 miligramos, para evitar una insuficiencia suprarrenal o una crisis adrenal. Aquí hay que tener cuidado con las interacciones con los inhibidores de calcineurina, especialmente macrólidos como citromicina o ver los antivirales, porque puede haber interacción con tacrolimus o ciclosporina e incrementar uno u otro fármaco. Y solo es estar atentos a estas recomendaciones. Y lo que se pide es no suspender el tacrolimus por algo que les mencionaré más adelante. Las recomendaciones no farmacológicas quizás es la parte que más impacta. Higiene, no viajar si no es necesario. Todas las recomendaciones que hemos escuchado, cubrebocas, lavado de manos, etc. La que sigue. Y vean, este es un caso que va a salir publicado pronto. Yo espero que ya en el mes de junio esté en línea para que lo puedan leer. Y este fue el primer caso que tuvimos de trasplante de hígado. Aquí en la figura del lado izquierdo lo que ven es... es una familia de 3 miembros. La paciente trasplantada es el caso 2, el papá o el esposo de la trasplantada el caso 3 y el hijo que tiene 42, 43 años. El paciente y el que se infectó fue el hijo a través de un contacto de un amigo que venía de Barcelona a inicios de marzo. Esto fue el 16 de marzo. El siguiente caso, el hijo llevó el virus a la casa y se infectó la trasplantada. Y vean, ella empezó con síntomas el 19, fiebre, requirió de hospitalización. Realmente hizo un cuadro leve, que solo se dio un día de oxígeno, y ella después de 3 o 4 días de hospitalización fue egresada y la evolución fue hacia la mejoría. A pesar de tener algunos factores de riesgo como diabetes, hipertensión, el trasplante, y tenía sobrepeso, IMC de 28. Pero vean qué pasó con el esposo de la trasplantada. Y quizá el más afectado es más joven, bueno, no mucho, pero sí más joven, 60 años, tenía hipertensión y un IMC de 30, pero no era trasplantado y no tomaba inmunosupresión. Y vean, se hospitalizó 2 días, se egresó y luego volvió a regresar a rehospitalizarse por fiebre persistente y necesidades de oxígeno. Entonces, de los 3 casos, al que peor le fue al esposo que no era trasplantado. Y quizá a los que mejor le fue a la trasplantada y al hijo. Entonces, y vean, estas son sus tomografías. Las infecciones por el virus, los focos de infección en la trasplantada, la tomografía es del medio, o la B es de la trasplantada, la A es del hijo y la C es del esposo. Y vean que no hubo una enfermedad severa como las que hemos visto en algunos otros pacientes, a pesar de estar inmunosuprimida. Entonces, aquí, después de este caso, empezamos a aprender y a generar alguna experiencia, aunque muy limitada, pero vimos, y la duda es, ¿la inmunosupresión les origina un cuadro más grave o la inmunosupresión es un factor protector? La que sigue. Y vean, empezaron a salir y al inicio salían casos y reportes de casos y decían la supervivencia, vivió nuestro paciente trasplantado y todo el mundo contento. Pero bueno, después salió una cohorte de Italia, que fue uno de los países más afectados, donde vieron en un programa de más de 200 trasplantados y veían que
no había tanta infección, no había un número de infectados significativos como en la población general. Y esto muy probablemente un buen número pasaban de forma asintomática. Y después aparece este otro trabajo hacia el norte de Italia por el grupo del doctor Mazzaferro, y que Mazzaferro fue quien describió los criterios de Milán. Hacia Milán, en la población de Lombardía, y vean, aquí analizan una población de un programa de trasplante. Aquellos que tenían más de 10 años trasplantados y aquellos que tenían menos de 2 años de trasplantados. En teoría, aquellos que tienen menos de 2 años, la dosis de los inmunosupresores son mucho más altas. Y esto debería de incrementar el riesgo tanto de infección y la severidad de la infección que aquellos que tienen más de 10 años, porque la inmunosupresión, conforme va pasando el tiempo, se va reduciendo y esto se va encontrando algún grado de inmunotolerancia en estos pacientes y van requiriendo de menos inmunosupresión. Pero vean lo que pasó. Cuando se analiza cuál es la tasa de mortalidad, sorpresa, los que tenían más de 10 años son los que murieron, 3% contra 0%. No es una población muy grande, pero empieza a aclarar algunos datos. Y ven, 3% contra 0% los que tienen menos de 2 años. Pero cuando se analiza con más detalle, vean que los que tienen más de 10 años tienen una edad más de 65-50%, sobrepeso 80% contra un 60% los que tienen menos de 2 años. Es una población con más riesgo de desarrollar diabetes. La inmunosupresión, específicamente los inhibidores de calcineurina, inducen diabetes o lo que ahora se conoce como diabetes tipo 4 o NODA. Tenían más dislipidemia, tenían más hipertensión arterial, más falla renal por los inhibidores de calcineurina y la inmunosupresión era mucho más bajita que los que tenían menos de 2 años. Entonces, vuelve a salir la duda. Estos pacientes, en teoría, se infectan menos, los que están inmunosuprimidos, y la otra es que estos pacientes también en los que se llegan a infectar, si ustedes ven, la tasa de mortalidad es ligeramente menor. Y en este otro estudio, ahora hay un registro internacional, una base de datos donde se están registrando pacientes trasplantados cirróticos. Aquí lo que analiza es 39 pacientes y vean, 30 en los que sobrevivieron y 9 de los que fallecieron. Pero cuando se ven los factores de riesgo, realmente no hay un incremento en los que fallecieron. No había una diferencia de los pacientes trasplantados. Y esto vuelve a poner en duda si realmente la inmunosupresión es un factor de riesgo en contra para estos pacientes que se llegan a infectar. Y eso hoy por hoy no está claro. Y lo que vimos y lo que nosotros postulamos en ese trabajo que saldrá publicado pronto, lo que se vio en la pandemia del 2002 en SARS, hubo algunos estudios in vitro y estos inhibidores de calcineurina lo que se veía es que inhiben la replicación del virus. Esa es una de las asociaciones y la otra asociación también es que al estar inmunosuprimidos, estos pacientes también tienen menos linfocitos T y estos linfocitos T pudiera explicar que tienen una cascada inflamatoria mucho menos agresiva que los pacientes que no están inmunosuprimidos. Entonces, las dos teorías teóricas, porque esto no está demostrado en algún ensayo clínico controlado, por ahora es que estos pacientes, el tener el inmunosupresor tienen menos riesgo de desarrollar un cuadro grave. La que sigue. Ahora, algunas situaciones especiales, pacientes hospitalizados, procedimientos relacionados o tratamientos farmacológicos. Y vean cuál es la expectativa. Pacientes continuarán
algo de lo que ya habíamos mencionado. Estos pacientes heptópatas, pacientes trasplantados, pues no solo es COVID ahora, estos siguen con las complicaciones. Hay algunos estudios que los trasplantados en el primer año post-trasplante tienen un 50% de probabilidades de requerir una hospitalización, no por COVID, sino por alguna complicación que estos lleguen a presentar. Y ahora esto sigue igual, pero ahora ¿dónde los atendemos? Esos pacientes siguen requiriendo de hospitalización por descompensación aguda, rechazo celular aguda, infecciones o idealmente, lo ideal es tener centros con COVID y tener centros no COVID para continuar la atención de forma natural en este grupo de pacientes. Pero bueno, eso no es una realidad por ahora. La realidad es que los centros de tercer nivel están convertidos en COVID y esta gran población todavía no sabemos cuál es el impacto del otro lado de los que no se infectan. ¿Qué porcentaje está progresando? ¿Qué porcentaje no reciben una atención y mueren? Ya hemos tenido algunos pacientes en lista que solo nos llaman para avisarnos que no encontraron un hospital donde deberían de ser atendidos y terminan falleciendo, perdiendo la vida. Implementar teleconsultas en esto también ha disminuido, como ya lo mencioné en diapositivas previas, minimizar estudios de imagen y laboratorios, solo aquellos que son realmente necesarios. La que sigue. Ya habíamos dicho que algunos procedimientos como endoscopías, estos pacientes podrían esperarse y dar un beta bloqueador y esperar a que pase la pandemia para poder reiniciar las pruebas de tamizaje. Bueno, estoy viendo si ya me puedo conectar desde la computadora, pero parece que todavía no. Estos pacientes también trasplantados pueden hacer episodios de colangitis por estenosis en el sitio de la anastomosis y continuar con el mismo manejo si hay un lugar donde puedan realizarse. En pacientes con COVID positivo aumenta el riesgo de diseminación y también infectar. Y esto también es otro tema, infectar a aquellos endoscopistas, el anestesiólogo, etcétera. Limitado a emergencias, sangrado tubo digestivo, es decir, solo por ahora lo que está justificado es en aquellos con un sangrado activo, tomar el riesgo y desarrollar el procedimiento, ya sea la endoscopía o aquellos que tienen una infección que la sospecha es colangitis, también correr el riesgo de desarrollar el estudio de colangiografía. Definir la vigilancia o diferir la vigilancia del hepatocarcinoma cuando no es necesario, esto es algo de lo que ya hemos mencionado. Priorizar a todos los de más riesgo con alfa-fetoproteína, población de riesgo como virus B, hígado graso o aquellos con COVID positivo, diferir hasta que cualquier tratamiento loco regional hasta que el procedimiento o la infección esté resuelta para disminuir el contagio a otros miembros médicos o a otros integrantes del equipo. Una biopsia hepática, también diferirla. En casos si solo es por sospecha. Hoy por hoy también, como habíamos mencionado, ante la sospecha alta, incluso podemos iniciar tratamiento de forma empírica. En pacientes con hepatitis autoinmune pueden ser tratados sin una biopsia. Aquellos con masa sospechosa también, si no es estrictamente necesario, podrían diferirse hasta que esto esté mucho más tranquilo. Y más en aquellos pacientes con COVID positivo, pues todavía la justificación de diferirlo es mucho mayor hasta que salgan del proceso infeccioso. La que sigue. Por lo tanto, hoy por hoy, en cuanto al tratamiento específico de pacientes con COVID, pues no existe un tratamiento curativo. Existen algunas terapias aprobadas. Los ensayos están activos en estos momentos. No perder el juicio clínico en cuanto a la utilidad de los fármacos. La que sigue. ¿Y qué esquemas de tratamiento podemos ver? Bueno, seguramente ustedes saben más que yo. Uno de los antivirales que más se ha discutido si tiene o no utilidad es el Remdesivir y
como vieron el primer artículo de Lancet, donde solo disminuía el tiempo de hospitalización con una N pequeña y quedaba la duda si eso ya era suficiente para tomar una decisión. Y recientemente aparece ahora un New England con un estudio multicéntrico de más de 1.000 pacientes donde vuelve a demostrar lo mismo. Parece que no hay un impacto claro en cuanto a la tasa de mortalidad, y lo que sí solo se ve es que hay una reducción en el número de días de hospitalización. Y esto también, bueno, viene a colación de que parece que en pacientes graves puede tener un papel limitado en cuanto al impacto en la mortalidad. Bueno, hidroxicloroquina también fue algo de los esquemas que consideramos al inicio. Incluso la paciente trasplantada que les presenté llevó hidroxicloroquina y acitromicina, pero pues ahora sabemos que no tiene ningún impacto en el virus, no incrementa la supervivencia y que en una cohorte de veteranos en Estados Unidos incluso incrementaba el riesgo de mortalidad con estas alteraciones cardíacas, de prolongación del QT, etc. Y lo que más utilizamos hoy por hoy en el instituto, e incluso en pacientes trasplantados también ya hay casos reportados donde se puede utilizar, es los anti-IL-6 o tocilizumab. Nosotros usamos en el instituto 400 miligramos, una o dos dosis dependiendo de la evolución. Y quizá otro de los esquemas que también sonaba como prometedor y que no cumple o que al final no tiene el impacto esperado, lopinavir y ritonavir. Y esto era lo que más interacciones hacía con el tacrolimus. La que sigue. Y puntos finales. Quizá la investigación hoy por ser una pandemia y estar en un proceso acelerado, es adaptarse y enmendar protocolos, no iniciar nuevos ensayos si no son esenciales en cada centro. El personal médico, tener el equipo necesario para atender a estos pacientes, supervisión apropiada, aún en telemedicina, incrementar estos programas de telemedicina para consultas a distancia, asignación a manejos indirectos de pacientes, protección del personal sanitario para disminuir las infecciones entre los profesionales de la salud. La que sigue. Esta es la base que yo les decía, donde se están registrando pacientes con cirrosis, pacientes con hepatopatía o incluso pacientes con trasplante hepático que se infectan de virus. Y el requisito es que tengan una PCR en tiempo real positiva, no solo como un caso sospechoso, sino como un caso confirmado por la PCR. La que sigue. Y esto es al día de 26 de mayo, más de 649 pacientes registrados. Al día de ayer, más de 730 pacientes registrados. La que sigue. Y vean, esta es otra de las cohortes que acaba de publicar esta base de datos. Y en estos pacientes lo que analiza es cuál es el impacto que tiene la enfermedad o el coronavirus en pacientes hepatópatas. Aquellos que tienen, empezando por las gráficas de la izquierda, aquellos que tienen solo enfermedad crónica del hígado sin tener cirrosis, aquellos que son cirróticos en Child-Pugh A, Child-Pugh B o Child-Pugh C. Y la gráfica de la izquierda vemos la tasa de mortalidad. Y aquí en forma global, en esta cohorte de 140 pacientes analizados, lo que se vio es que la tasa de mortalidad fue el 40%. Pero cuando se analiza con más detalle en aquellos pacientes en Child A, B o C, vean que la tasa en pacientes en un Child C, la tasa de mortalidad va hasta un 60% o más. Por lo tanto, estos pacientes descompensados son los con los que el impacto puede ser mucho más agresivo. Y en cuanto a la descompensación de estos pacientes, también vean cómo en los pacientes B y C son los que pueden terminar, si estaban en un B, progresar a un C. Y los C todavía mucho más complicados de cómo estaban en su estado basal. La que sigue, por lo tanto, esta población con cirrosis
hepática, sobre todo los descompensados, parece que el impacto negativo es mucho mayor que en la población general. Ahora, ¿cuáles son los mensajes que debemos de considerar? El SARS-CoV-2 y alteraciones de la PFH están presentes, pero no dejar de considerar diagnósticos y tratamiento en este grupo de pacientes. Habíamos dicho que hasta la mitad de los pacientes pueden tener alteraciones de estos PFH y esto no representa un riesgo de limitarlos en cuanto al tratamiento. Debe de continuarse de la forma muy similar que el resto de la población. Y a mayor gravedad del SARS-CoV-2, es muy probable que estas PFH se encuentren más alteradas. Incrementar telemedicina. La mayoría de las hepatitis o de los hepatópatas crónicos compensados se pueden manejar a distancia. No es necesario llevarlos a un hospital, excepto si son no COVID. Diferir estudios si no son necesarios. La que sigue. La inmunosupresión en trasplantados o en pacientes con hepatitis autoinmune no está indicada la reducción profiláctica, salvo aquellos pacientes que tienen la infección. Considerar primero suspender los antiproliferativos o antimetabolitos como azatioprina y micofenolato y ya después el resto, tacrolimus, y si estos pacientes llevan prednisona, habría que dejar la prednisona para evitar una crisis adrenal. Adaptarla en escenarios particulares. El hígado graso, vemos que la evidencia temprana sugiere peor evolución de la infección del virus o del coronavirus. Estos son datos preliminares. Hoy por hoy, pues esto es muy lógico. Ya no NAFLD, sino MAFLD, como síndrome metabólico asociado a enfermedad del hígado. Y estos pues, son pacientes que tienen sobrepeso, son pacientes que tienen diabetes, son pacientes que tienen algún componente metabólico, y esos precisamente son los factores de riesgo en población no cirrótica o no trasplantada. Y eso es lo que más impacta. La que sigue. En cirróticos descompensados, manejo de las complicaciones de la descompensación intrahospitalaria de la descompensación según sea necesario. Utilizar la profilaxis necesaria para tratar de disminuir o retrasar las complicaciones y evitar que estos pacientes lleguen a un hospital. En trasplantados, reducción de citas a evaluación si no es necesario que acudan, sobre todo en aquellos que llevan ya por lo menos más de 6 o más de 12 meses de trasplantados y que están estables. Por ahora no es necesario estar acudiendo a estos centros de valoración. Considerar casos de mejor evolución, considerar los casos de mejor evolución, vigilancia de fármacos contra COVID e inmunosupresión en aquellos que se llegan a infectar. Siempre estar atentos a estas interacciones farmacológicas. La que sigue. En hepatocarcinoma, diferir la vigilancia a criterio clínico, pero tranquilamente podemos diferirlo 2 meses, por lo menos 2 o 3 meses, y estos probablemente no tengan ningún impacto negativo en cuanto al diagnóstico o en cuanto a la evolución del hepatocarcinoma los ya diagnosticados. Considerar alternativas terapéuticas según los recursos locales cuando se dispone, pues continuar con el tratamiento locorregional, ya sea ablación por radiofrecuencia, embolización o iniciar terapias sistémicas si esto lo permite. Uso apropiado de la información, continuar la investigación biomédica de alta calidad en los centros donde se hace investigación y que la pandemia no sea una limitación. Ser críticos ante flujos excesivos de información. Si vemos y analizamos con detalle, pues cada vez van saliendo más artículos, aunque estos artículos cada vez tienen, pues al hacerlos con cierta premura y con tal de sacar y que todo el mundo conozca la evolución del virus, pues siempre son estudios con limitaciones que habría que tomar en cuenta para la toma de decisiones. La que sigue. Y vean, este es un artículo donde hace una reflexión de cuál es el comportamiento. Y si dividimos a la pandemia del coronavirus en 3 ondas, quizá la primera onda es la que estamos viviendo. Es un retraso, suspensión de trasplantes hepáticos, procedimientos selectivos, de procedimientos de imagen, pacientes, el seguimiento también de rutina, hay un retraso en el seguimiento. Quizá estos pacientes estén avanzados. ¿Y cuál es el impacto en la segunda onda? Cuando esto se empiece a reabrir,
vean que vamos a tener una sobresaturación de consultas, una sobresaturación en todos los sistemas de radio, o en todos los sistemas de imagen, o en todos los servicios de imagenología, una sobresaturación, y esto va a prolongar más el retraso, el manejo de las complicaciones, y finalmente vamos a tener que perder a algunos pacientes. Y ahora, y en una tercera onda, no digamos cuál es el impacto económico que esto va a tener, y quizá vamos a tener mucho menos apoyo, y esto se va a ver reflejado, no solo durante la pandemia, sino también esto va a traer una secuela a largo plazo.